Con ambición desmedida y una sed insaciable de poder, Tony entra en el peligroso y lucrativo mundo del tráfico de drogas. Logrará tenerlo todo. Logrará tener a la mujer perfecta. Logrará ser feliz. Con todos esos milloncitos, uff. Desde los años 60, 70 y 80, muchos cubanos escapaban de su país por su presión política. De hecho, actualmente lo siguen haciendo, pues el comunismo oprime la libertad de las personas. Y es así como comenzamos con esta historia, pues en 1980 Fidel Castro abrió la ruta marítima en Cuba para que sus compatriotas visitaran a su familia en Estados Unidos. Esto no era más que una excusa para enviar en barcos a una gran cantidad de prisioneros, delincuentes y toda la escoria de Cuba. De los 125.000 cubanos que llegaron a Florida, un cuarto tenía historial criminal. Es aquí donde entra nuestro protagonista Tony Montana, quien al llegar a Miami es sometido a una rigurosa entrevista de inmigración policial. Sin embargo, sus conductas y sus modales lo delatan, y aunque inventa una historia diciendo que su padre era estadounidense y murió, la policía no se lo traga, más aún con su notable cicatriz en el rostro que lo delata, además de un tatuaje de expresidiario en la mano, código el cual los policías reconocen pues ya lo habían visto antes. Así que Tony es enviado a la prisión. Antes de irse tiene que dar su discurso diciendo cómo fue oprimido por el comunismo. De camino a la prisión Tony se reencuentra con su amigo Manny Rivera, quien tampoco no logró pasar migraciones y fue enviado a la misma prisión, a pesar de los consejos que le dio Tony para pasar. Tras estos acontecimientos, ellos llegarían a la cárcel. Un mes después las cosas se ponen interesantes, ya que la mala suerte de Tony Montana ha terminado, pues Manny, su amigo, viene a ofrecerle un trabajito para salir de aquí. Él le dice que saldrán de este basurero en 30 días, por la puerta grande con la residencia y empleo en Miami. El trabajo consiste en mandar a mejor vida a un tal Emilio Revenga, un político de Cuba que fue exiliado y que acaba de llegar a la prisión. Este político era de los primeros en la revolución, pero Castro desconfió y lo metió a la cárcel. Cuando estaba en el poder, este político había matado a muchos, entre uno de ellos al hermano de un tipo rico de Miami, así que quiere devolverle el favor. Eso es lo que harán nuestros protagonistas. Es así como el 11 de agosto en Miami, Florida, en 1980, todos los reos de esta prisión iniciaron una revuelta, se amotinaron contra los policías, pues estaban cansados de no ser escuchados. En medio de esto, Emilio Revenga quiere pasar desapercibido, intentando perderse entre la multitud ingresando a una recámara. Sin embargo, Manny ya lo seguía de cerca, se presenta ante él con cuchillo en mano. El expolítico asustado empieza a caminar intentando alejarse de él, pero al salir por la puerta, Tony Montana lo sorprende agujereándole el estómago para que pueda respirar mejor, dejándole en claro que lo manda a mejor vida por alguien que mató en el pasado. Tras esto veríamos cómo Emilio Revenga muere, y Tony Montana, Manny y su amigo obtienen la residencia estadounidense. Tras salir de prisión, los dos amigos terminan trabajando en un restaurante de comida rápida, cosa que no le hace nada de gracia a Tony Montana, y será mejor que le ayude a buscar un nuevo trabajo. Es aquí donde la ambición de Tony Montana empieza a aflorar más, pues junto a Manny ven a lo lejos hermosas mujeres con hombres acaudalados, lo que hace sentir mal a Tony pues él no está ahí. Tony Montana está seguro que debería dejar este trabajo, es ahí donde justo su jefe les menciona que dos tipos los están buscando. Manny sabe que se refiere al mono, quien lo contrató para su primer trabajo. Cuando salen a verlos vamos a conocer a Omar Suárez, quien ha venido a darles otro trabajito más, quien les propone desembarcar un poco de yerba a cambio de $500 cada uno, pero esta propuesta es un completo insulto para Tony Montana, diciendo que el costo mínimo por robar un bote es $1.000 la noche. Además, le saca en cara el anterior trabajo que hizo con el expolítico, pidiéndole a Omar que le dé algo a su nivel. Omar Suárez le dice bueno, de acuerdo, como quieres buena paga veamos qué tan duro eres. Les informa que unos colombianos han llegado recientemente y traen 2 kilos de la buena para empezar, por eso quiere que Omar vaya al motel donde estarán, que les paguen y le traigan esa mercancía, y si lo hacen con éxito les dará $5.000. Tony acepta y así empieza su primera misión. Antes de esto por supuesto renuncia al trabajo como lavaplatos. Tras estos acontecimientos, al destino grande Fab 2 comienza su primera misión. Con Manny, Tony y 2 hombres más yendo al motel de los colombianos, todo tranquilo nuestro protagonista sube con uno de los hombres mientras Manny y otro esperan en el auto, diciéndoles que si no regresa en 15 minutos, algo salió mal y deben subir. Así vemos a Tony entrar y aquí conocemos a Héctor, el colombiano que le iba a entregar la mercancía pura,
pero este empieza a hacerle preguntas de dónde tiene el dinero. Tony no le responde y le dice que primero le muestre la mercancía. Mientras esto pasa vemos que un hombre sigilosamente sube por las escaleras y somete al compañero de Tony. La mujer que estaba dentro del cuarto también saca una escopeta y así los dos son atrapados. Tony continúa con sus frases retadoras a Héctor, obligándolo a sacar su motosierra para someterlos. Ahí Héctor amenaza de nuevo a Tony diciéndole que le dé el dinero si no volará a su amigo en pedazos. Obviamente Montana tiene la voluntad, el temple muy fuerte, y no cede fácilmente. Es así como vemos a su amigo ser mandado a mejor vida. Pero claro, mientras esto pasaba, Manny estaba distraído con el mayor elixir conocido muy parecido a la ambrosía llamado mujeres, pues coqueteaba con una rubia hermosa mientras sus amigos estaban a punto de ser enviados al cielo. Como el tiempo había pasado, Manny se percata que Tony aún no ha bajado, así que decide subir con el otro hombre a ver qué es lo que pasa. Héctor al mismo tiempo continuaba pidiéndole el dinero a nuestro protagonista, pero este se niega a decir dónde está. Cuando Tony estaba por visitar el cielo, Manny aparece con una ametralladora salvándolo. La vieja muere en el acto. A Héctor no le queda de otra más que lanzarse por la ventana y salir corriendo. Aunque herido, Manny también recibe un disparo, pero nada grave. Tony sale tras el herido de Héctor y en media calle delante de todas las personas del lugar lo manda a mejor vida con un headshot. Y así Tony logra pasar esta misión. Más tarde llama a Frank López para decirle que tiene el hielo, la mercancía, además del dinero de la compra, y aunque hubieron muertos feos, todo salió bien. Ahí Tony le exige que él mismo le entregaría la mercancía al jefe. El ascenso de Tony Montana empieza en este momento, pues lo vemos llegar en un lujoso Mercedes-Benz e ingresar a la casa donde vamos a conocer al jefe Frank López, quien muy amigable los recibe e incluso les invita a un par de tragos. Ahí Tony le da el hielo, la mercancía y el dinero de la compra, diciéndole que eso costó la muerte de su amigo. Frank le agradece por su trabajo y le da la mayor de las lecciones como preludio de lo que sucederá más adelante en la vida de Tony, diciéndole esto. Pues espero tener ese problema alguna vez, son las palabras que dice Tony. Mientras conversaban tranquilos en la reunión, Frank los invita en la noche a un restaurante, y es en ese momento que baja Elvira. La mujer del jefe y al Tony verla queda completamente enamorado de ella. Tras esto Frank se la presenta a Tony y a Manny, y más tarde se dirigen al Club Babylon en una lujosa limusina. Este es el ascenso de Tony, probando champañas de $500 en este lujoso club. Frank le propone a Tony traer desde el próximo mes mercancía desde Colombia, y si lo hace bien Tony ascenderá. Nuestro protagonista que tiene los huevos de acero acepta. Elvira quiere sacar a bailar a Frank, pero él dice que prefiere un ataque antes que bailar, así que ella invita a Tony, quien accede de inmediato. Así ambos empiezan a bailar mientras Frank le dice a Omar que este tipo, refiriéndose a Tony, se destripará por él. En el baile, poco a poco Tony empieza a hablarle a Elvira, pero ella no es amigable con él, al contrario le dice que jamás estaría con un tipo como él. Esa noche, de regreso a casa, Tony le dice a Manny que Elvira gusta de él. Manny le deja en claro que es la mujer del jefe, y si éste se entera los mandará a matar. Además le recuerda que el año pasado estuvieron en la cárcel, pero Tony le responde con uno de los diálogos más explotados de TikTok. Así 3 meses pasan, ahora nos encontramos con Tommy y Manny en la playa, disfrutando de un par de cubas, todo esto mientras avistan mujeres en poca ropa. Ahí Manny es rechazado por una de ellas. Tony le deja en claro una gran lección que todo hombre mortal debe aprender al menos una vez en la vida. Tras esto van a recoger a Elvira en un Cadillac viejo amarillo, pero ella no quiere subir pues es un auto viejo. Como Tony quiere privacidad, le dice a Manny que vaya en un taxi al hipódromo, pues quiere ir solo con Elvira. Tras esto, ambos luego de ponerse un poco happy, un poco de harina feliz claro que sí, conversan. Tony la quiere besar a la fuerza pero ella lo rechaza. Y más tarde por la noche, Tony decide ir a visitar a su familia, a su madre y a su hermana Gina, pues había estado en la cárcel y no las vio hace 5 años. Pero ahora como a Tony le va muy bien, las ha visitado y a su hermana le regala un costoso collar con sus iniciales. Gina le informa que está trabajando en una peluquería y además estudiando, mientras su madre trabaja en la fábrica. Ahí Tony saca $1000 diciéndoles que ya no deben trabajar más. Sin embargo su mamá no le acepta su dinero ni las joyas que le regala Gina, pues cree que todo este dinero es ocio y lo obtiene matando personas como lo hizo en el pasado. Y ahora intenta comprarla con su dinero pero no obtiene su respeto.
Gina sale para despedirse tristemente de él, donde Tony hace que se quede con los $1000 diciéndole que disfrute un poco la vida, porque quiere lo mejor para ella. Pero claro, en ese momento Manny al verla queda completamente enamorado de ella. Cuando Tony regresa al auto, Manny le dice que su hermana es hermosa, pero aquí podemos ver la sobreprotección excesiva de Tony, quien le deja claro que su hermana no es para él, un criminal. Tony está exaltado y todo cobrará sentido más adelante. De aquí nos vamos a Cochabamba, Bolivia. Aquí vamos a conocer a Alejandro Sosa, el mayor narcotraficante de este país, quien tiene a su mando una producción industrial de harina feliz, asegurando 200 kilos al mes. Pero no tiene comprador estable, por eso le gustaría que Frank López le compre 150 kilos como mínimo al mes, pero claro, Frank no ha venido pues ahora mismo tiene un juicio en Estados Unidos, así que envió a Tony y a Omar Suárez para hacer un trato con él. Sosa tiene una oferta muy tentadora diciéndoles que les dejará el kilo a solo $7000, pero Tony sabe que tienen que trasladarla hasta los Estados Unidos, así que eso sería un poco peligroso, diciéndole a Sosa que mejor se dividan el riesgo y les entregue la mercadería en Panamá, ya que para moverla hasta Florida aún hay demasiados riesgos pues está la Marina, con buzos, espías, submarinos y los pueden atrapar. Tony si quiere comprar los 150 kilos al mes, pero Omar no quiere hacer este trato diciendo que antes debe consultarlo con Frank, así que para que lo haga rápido Alejandro Sosa le dice que lo enviará en su helicóptero hasta Santa Cruz, donde tiene un jet y en 5 horas puede consultarlo con Frank personalmente para ver si acepta el trato o no. Omar acepta y Tony se queda conversando con Alejandro. Aquí el boliviano le revela que Omar es un soplón de la policía desde hace tiempo y lo reconoció. Así vemos a lo lejos en el helicóptero como lo estaban torturando, pues según Sosa mandó a la cárcel de por vida a los hermanos Ramos, dos narcotraficantes muy conocidos. Tras asesinarlo López le pregunta a Tony si él es un traidor más, pero Tony le recuerda que no y lo único que tiene es su palabra, diciéndole que jamás le fallaría a alguien. Nuestro protagonista le dice que mejor regresará a Miami a hablar con Frank, pero Alejandro Sosa le hace cerrar el acuerdo entre ambos, diciéndole que jamás nunca lo traicione. Tony acepta, sin embargo cuando llega a Miami recibe el rechazo de Frank, quien le dice que no quiere hacer el trato con Sosa, además no está seguro de si Omar era un soplón o no. Ahí Tony le dice que debe aceptar el trato, pues ha llegado el momento de expandir toda su operación por Chicago, Nueva York y los demás estados, sin embargo a Frank no le interesa, pues según él Sosa es un traidor, así que le dice a Tony que rechace su trato con él. A Montana no le queda de otra más que aceptar y se va, pero antes Frank le recuerda que los que desean champañas, chicas y poder no duran mucho en este juego, como una amenaza pero Tony se va. Además Montana ya consideraba un débil a Frank por consumir su propia mercancía. Luego de que la alianza con Frank y Tony se deshaga, nuestro protagonista va a ver a Elvira para echarse unos tragos y hablar sobre ellos. Ahí le dice que le gustaría tener hijos con ella y casarse, pero Elvira le responde que pasará con Frank, a lo que Tony le responde que está acabado pues no durará en el negocio, y se va dejando a Elvira esa noche. Montana con Manny van al club. Hay un plano de Gina, la hermana de Tony, bailando con un sujeto, lo que nos deja claro lo celoso que es nuestro protagonista. Antes de disfrutar la noche, Tony recibe una visita inesperada de Mel Burstein, el detective de narcóticos, quien lo presiona a tener una conversación. Ahí Burstein le deja en claro que ya está enterado de que ahora está moviendo mucha mercancía en los Estados Unidos, y como dejó de ser un ladronzuelo y ahora ha pasado a las grandes ligas, ahora es propiedad pública. Tony le pregunta cuánto dinero quiere, así que Mel le escribe en la servilleta un número con muchos ceros. Ese es el precio de la membresía mensual que debe pagar al detective de narcóticos. La membresía incluye prevenirlo de enemigos, meter a la cárcel a quien él diga, además de cobrar deudas con asesinos expertos, a cambio de que de vez en cuando entregue a un traficante de bajo nivel para hacer noticias en los periódicos de que la policía hace algo. Pero qué buen servicio, pero en realidad resulta que Burstein fue enviado por Frank López pues lo delató, y en ese momento vemos a Frank llegar con Elvira al club. Tony al verla se dirige a su mesa para hablarles y pensó en lo de estar con él. En ese momento llega Frank y lo confronta, pero Tony ya no es más su sirviente diciéndole que se vaya de la mesa, pues a él ya no le da más órdenes. Así vemos a Frank irse y a Elvira tras él. Las cosas se ponen más intensas cuando, a lo lejos, él ve que su hermana Gina se va con un tipo al baño. Este estaba por pasar al siguiente nivel con la drogada hermana de Tony. Sin embargo, este llega para sacar al sujeto y encarar a Gina, pero ella le deja claro que ya no es una niña, y que ahora puede hacer lo que quiera con quien quiera.
Esto provoca que Tony se pase de la raya y golpea a su hermana, por lo que después Manny tiene que llevarla a su casa. Ahí Gina le dice el descontento que tiene hacia Tony por sobreprotegerla demasiado sin sentido, y además le insinúa que él debería cortejarla. Manny obviamente sabe que es la hermana de Tony, su mejor amigo, y conoce cómo es de celoso, así que prefiere poner una barrera entre los dos por el momento. Sin embargo, esta noche pasa algo más, pues Tony está solo sentado en su mesa, disfrutando del show del Club Babilonia. Pero mientras pensaba nos damos cuenta que dos sujetos con rasgos latinoamericanos estaban sentados en una mesa con armas tapadas. Cuando el show inicia intentan acribillar a Tony, pero no le sale pues este logra esquivarlos. Así los mata a cada uno y logra salir corriendo aunque herido. Toma su coche y se va. Tras esto llama a Manny, quien por cierto no estaba en el trabajo, sino que estaba disfrutando del máximo placer conocido como mujer. Él le pide que venga a verlo en 40 minutos pues irán a confrontar a Frank, pues están seguros que él mandó a asesinarlo. Ahí Tony lo confronta, diciéndole que porque los mandó, pero Frank se niega, diciendo que harán algo para vengarse. Sin embargo en ese momento recibe una llamada la cual lo delata, así que Tony lo apunta con su arma. En ese momento Frank acepta que él lo hizo, diciéndole que le hará 10 millones de dólares o hasta incluso a Elvira por otra oportunidad. Es un hombre que completamente ha perdido el valor. La respuesta de Tony en esta escena es épica. Cuando Manny manda a Frank a mejor vida, ahora Tony confronta a Mel. Este se excusa diciendo que trató de decirle a Frank que no lo ataque, pero este estaba muy molesto por lo de Elvira, y como Bernstein le había pedido en el club a Tony boletos de avión en primera clase para él y su esposa pues se iban de vacaciones, Tony le da un boleto directo a la resurrección. El único que queda vivo es Ernie, el guardaespaldas de Frank, a quien Tony decide recontratar en una de las escenas con el diálogo más épico. Y así empieza la historia entre Tony y Elvira, pues tras esto va a buscarla a su recámara para informarle que Frank ya no está más y que se venga a vivir con él. Tras esta escena vemos un dirigible de The World is Yours, El mundo es tuyo, confirmándonos el ascenso de Tony Montana. Tony Montana y Alejandro Sosa se volvieron muy buenos amigos, ahora con los negocios en marcha el dinero estaba llegando, pues Tony hacía toda la distribución en Estados Unidos. Vemos a Tony y sus amigos atiborrando de billetes de 100 la bóveda del Banco de Florida. Tony inaugura muchos negocios más, además de una peluquería para su hermana Gina, sin duda estaba en la cima. Además en su lujosa mansión se casa con Elvira, ahora sí lo ha logrado hasta incluso tiene el tigre que alguna vez siempre quiso, cosa que verbalizó desde su inicio en el mundo del narcotráfico. Sin embargo no todo es felicidad, pues la secuencia de escenas del éxito de Tony termina con una demacrada Elvira consumiendo sustancias y bebiendo, lo que nos da como preludio que algo no anda bien. Ahora como estaba en la cima lo único que le faltaba era caer, y todo empieza con el banquero, quien le quiere subir los intereses al dinero que le lava, pues esta vez ingresará de 10 a 15 millones de dólares al mes, dinero que es muy difícil de blanquear según el banquero. Tony estaba cada vez más paranoico, además consumía su propia mercancía y sospecha de una furgoneta del cable, que según él está ahí 3 días. Hasta este punto según Manny Tony gasta 12% de los ingresos totales en seguridad, cosa que le parece un poco exagerada, pero para nuestro protagonista no, pues es lo que le permite dormir tranquilo. Otro día en el jacuzzi Tony continuaba quejándose del banquero y de las personas corruptas que hacen su fortuna sobre las espaldas de gente como él. Manny le deja claro que no le ganarán al sistema, pues estos corruptos llevan más de 1000 años y conocen todos los trucos. Elvira también se encontraba ahí y estaba cansada de que Tony hable todo el día de dinero, lo que poco a poco va creando un abismo entre los dos. Tony le recomienda que haga algo con su vida pues solo se la pasa en la casa, esperando a que él venga a hacerle el delicioso. Y para no conversar más se va. Manny le deja en claro que tuvo un trato con otro banquero, que les cobrará menos porcentaje, pero Tony le dice que le hablará personalmente. A Manny esta respuesta no le agrada pues considera que Tony no le tiene confianza, así que se va. Tony se queda solo en la bañera. Las cosas empeoran pues un día cuando estaban contando la recaudación del día, que era más de $1 millón por supuesto, Tony es atrapado por policías encubiertos. Además lo grabaron contando todo este dinero, por eso es arrestado y llevado ante la policía. Sin embargo como ahora tiene mucho dinero se contrata al mejor abogado. Lamentablemente este le informa que no será tan fácil de salir esta vez, pues fue grabado con más de $1 millón y será atrapado por evasión de impuestos. Como mínimo le harán 3 años de cárcel, cosa que vuelve totalmente loco a Tony,
pues no quiere regresar ahí nunca más. Y por más dinero que le ofrece para que compre a toda la corte, esta vez no podrá ayudarlo. Perdido sin saber qué hacer, Tony recurre a Alejandro Sosa, alguien más experimentado, con más poder y sobre todo con más contactos. Lo visita en Bolivia. Aquí Alejandro le presenta al ministro del Interior, al capitán del ejército y al de Seguridad Nacional de Washington, pues los tenía a todos comprados. Ahí Alejandro le revela que todos sus amigos y él tienen un problema. Además está enterado que a Tony lo atraparán por evasión de impuestos, proponiéndole apoyarse mutuamente para que juntos resuelvan todos sus problemas, ya que Alejandro en Estados Unidos tiene amigos que pueden ayudarlo. Pero antes procede a mostrarle su problema, el cual es un periodista que está desenmascarando toda su red criminal, exponiendo al ministro de Defensa de Bolivia, quien se había comprado una mansión de $12 millones en Suiza. Elvira se cansa y lo confronta, teniendo una pelea matrimonial, llamando la atención de todas las personas del restaurante, pues ella no lo considera un esposo ejemplar por su trabajo, considera que la vida de ambos es un desastre, así que esa noche decide terminar con él y lo deja. Tony estaba ebrio siendo apuntado por las miradas juzgadoras de los demás, ahí les dejan claro que todos ellos son mentirosos y corruptos, haciendo referencia a que levantaron sus fortunas y dinero cometiendo actos ilícitos a través de la corrupción, y en sus vidas normales actúan como gente correcta. Tony estaba demasiado ebrio y se va pues al día siguiente tiene que cumplir con su misión. En la noche vemos como Alberto le instala una bomba al coche del periodista, y al día siguiente lo esperan afuera de la embajada. Grande la sorpresa de Tony sería cuando ve que su esposa y los niños suben también al coche del periodista, esto a Alberto no le importa pues debe cumplir con su tarea, así lo siguen unos cientos de metros, pero cuando Alberto estaba por accionar la bomba, Tony lo mata, fracasando la misión. Grave error para Tony pues lo pagará muy caro, y es que cuando regresa de vuelta a Miami, Sosa le reviente el teléfono, él le pregunta qué pasó, Tony le dice que tuvo algunos problemas, pero Sosa sabe que esto fue un error imperdonable, ya que encontraron la bomba en el coche del periodista, y ahora todos los ojos están sobre Sosa y su organización. Tony reacciona de una forma bastante exaltada así que Alejandro le cuelga, tras esto iría a buscar a su hermana y a Manny pues estos no estaban, cuando llega a casa de su madre, ella le dice que Gina se fue de la casa con un tipo, y que seguramente fue por su culpa pues se la estuvo corrompiendo, dándole dinero y drogas, y de seguro se volverá como él. Su madre le da la dirección de una casa a la que probablemente Gina haya ido. Así que Tony enseguida va a buscarla pues se trata de la casa de Manny, así vemos que este en bata le abre la puerta, y en el segundo piso ve a su hermana Gina, esto hace perder la cordura a Tony, quien le dispara 2 veces a Manny, su mejor amigo matándolo, con un plano del rostro de Tony nos deja claro que desde aquí no hay vuelta atrás en su vida. Gina le dice que se habían casado recientemente, y planeaban darle la noticia, demasiado tarde pues ya no se puede hacer nada, Tony perplejo se queda inmóvil, así que sus guardaespaldas se lo llevan de vuelta a la mansión. Afuera podemos ver muchos bolivianos infiltrándose en su casa, pues habían sido enviados en varios jets por Sosa, para matar a Tony por haberlo traicionado. Tony se encontraba en su mesa aspirando un poco de harina para recuperar energía, mientras se pregunta a sí mismo cómo pudo matar a Manny. En ese momento aparece su hermana semidesnuda, diciéndole que si tanto le molesta que otro hombre la toque, que él venga. Por ella, esta idea a Tony le resulta inaceptable. En ese momento Gina saca un arma y empieza a dispararle, le da en la pierna, Tony se levanta, asesina a este sujeto y empieza por fin la guerra. También nos damos cuenta que los guardaespaldas y toda la seguridad de Tony habían caído pues los bolivianos eran demasiados. Aquí empieza una guerra de disparos en la que Tony se defiende brutalmente. Aquí veremos las escenas más épicas de la película, pues ahora solo queda él con vida, y aunque se enfrenta contra todos termina acribillado, mientras les dice que no podrán hacer nada contra él, al final el golpe de gracia se lo da el sicario conocido como el Cráneo, un sujeto con gafas quien es la mano derecha del reconocido caballero de la droga Alejandro Sosa, es así como vemos a Tony Montana caer a la piscina y morir, mientras vemos un plano con estatua que dice The World is yours, el mundo es tuyo, así finaliza esta gran historia.